Dios les bendiga una vez más. Ya vamos a dar inicio. Yo sé que estamos un poquito en diferentes salones, estamos cambiando de salones, pero sea porque tenemos bastantes bautizos, hoy tenemos bastantes en la iglesia y pues también nos vamos a gozar con ellos. Por eso los dividieron en los tres servicios, del jueves a las 9 de la mañana y ahorita, porque no alcanzaba el pobre pastor. Yo creo que iba a hacer solamente bautizos, no iba a dar mensaje ni adoración, nada, porque son bastantes y mucho joven. Eso es lo bonito, qué impactante que Dios está tocando a los jóvenes. Amén. Así que pues vamos a orar por ellos, vamos a orar por este grupo y te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Inclina tu rostro conmigo, vamos a dar gracias por esta hermosa mañana. Padre, gracias te damos, bendito Señor, amado Jesús, gracias por el privilegio, el don de la vida que tú nos permites una vez más, Señor. Gracias por contemplar las maravillas, Señor. Gracias por estar presente en nuestras vidas cada momento, Señor. Podemos sentirte, Señor, podemos hablarte, podemos escucharte, mi Dios. Gracias por este hermoso, maravilloso amanecer, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, que toquen nuestra mente, nuestro corazón, que podamos, Señor, abrir este entendimiento para comprender tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje sea edificativo para nuestra alma, para nuestra vida, para que tú, Señor, obres, Señor, en cada momento, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Bendice a los que estamos aquí, como los que vengan en camino. Toma sus pasos, sus unidades, para que lleguen con bien hasta este lugar y podamos juntarnos y unirnos, Señor, en un espíritu, en el Espíritu Santo tuyo. Bendito Dios, gracias porque tú estás bendiciendo y sanando a los enfermos, Señor, en tu bendita voluntad, tu mano poderosa sobre ellos, obrando, Señor, el milagro, Señor, por medio de la medicina, por medio, Señor, de lo que tú puedas hacer y lo que tú vas a hacer. Confiamos, Señor, ponemos en tus manos todos los enfermos, Señor, y si hay alguna enfermedad en esa sala, Señor, que aún necesita ser atendida, en tus manos la ponemos, porque tú sanarás nuestras vidas. Tú, Señor, eres el médico de médicos, Señor, el doctor de doctores. Confiamos en tu hermosa presencia y nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tus hijos decimos, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Tenemos una cara nueva y me parece conocida por lo que miro, es la hija de Grace. ¿Sí, verdad? Sí. Hola, bienvenida, qué lindo. Sí, dije, ¿a quién se parecerá? Dije, miré a René y a Grace y dije, no, Yo soy su hija Cristina. ¿Cómo se llama? Cristina. Cristina. Oigan, qué linda, qué hermosa. Dios mío, lo que hace Dios, ¿verdad? Miren qué hermoso. Wow, y hablando de la creación. Muy inteligente. Sí, ¿verdad? La frentecita, dicen que cuando es así son muy inteligentes. ¿Habla español? ¿Sí hablas español? No, poquito, pero entiendes español. Sí. Poquito también. Sí, qué bueno, pues mira, bienvenida, me da gusto verte. Pues estamos en el mensaje, en la palabra de Dios, en el grupo en español. Vamos a entrar a nuestro mensaje. Yo sé que tenemos el tiempo corto porque tenemos una vez más el anuncio de nuestros bautizos, bastantes bautizados, y eso es muy hermoso, que Dios está tocando corazones. Nosotros no pudimos tener esta vez en español porque la gente quería tener invitados y lo postergamos para la siguiente ocasión. Hablando con el pastor Benedi, me dijo, Oscar, si tiene bautizos no sé cómo le vamos a hacer porque son bastantes. Y le dije que sí teníamos, solamente que lo vamos a cambiar para la próxima vez, y pues es un respiro para él. Gloria a Dios, ¿ya? Porque Dios toca los corazones de Benedi, de Marian, que están trabajando muy duro en la iglesia, y toda la iglesia, amén. Estamos mirando un mensaje, y ya tengo una semana anterior, tan interesante. Como pastores nosotros tenemos que ver los temas, los tiempos, acontecimientos, y a veces no solamente es abrir nuestra Biblia por abrir la Biblia y leerla. Recordemos que Dios tiene cosas misteriosas, ocultas dentro de la palabra de Dios, que nos van a llevar a entender cosas que tal vez ya la habías escuchado tú, y si no la has escuchado, toma tu nota, que el próximo miércoles, dentro de lo que vamos a tener el estudio y el convivio que vamos a tener aquí en este mismo salón, vamos a dar un repaso solamente sobre esto, porque voy a hablar de temas, fechas, acontecimientos, y voy a hablar un poco de la cronología bíblica. Tenemos que hablar un poquito de la cronología porque a veces no entendemos los tiempos de Dios.
Hay materias que se estudian que vamos a también a tratar eso muy próximamente. Tal vez un servidor va a empezar a dar materias aquí en el Ministerio en Español, o vamos a referirnos a un instituto bíblico para que todos aprendamos. Necesitamos aprender muchas materias para entender la Biblia, porque si no entendemos la Biblia, no sabemos cómo nos habla Dios. Y a veces la gente solamente escucha voces y dice, es que Dios me habló. Y que tenemos que tener mucho cuidado porque es una línea muy peligrosa, porque si sabemos de que no viene de la palabra de Dios, muchas veces viene del enemigo. Entonces, esa vocecita que escuchamos no siempre es la voz de Dios. Recordemos que la única voz de Dios, la palabra de Dios, proviene de la palabra de Dios. Y por eso este tema lo habíamos titulado desde la semana pasada, tan lejos y tan cerca, así tan lejos. Un acontecimiento que sucede en Lucas, capítulo 24, donde dos seguidores de Jesús, después de un determinado tiempo, y por eso es a lo que yo me voy a referir esta semana, hoy domingo y el miércoles, sobre los tiempos, la cronología es precisa para entender qué sucedió con estos dos varones de Dios que determinaron regresar atrás en vez de esperar las promesas de Dios. ¿Qué tan importantes son las promesas de Dios? Son muy importantes, amén. Las promesas de Dios son una promesa que Dios la va a cumplir. Y si vas conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, mira 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice así: el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor no retarda sus promesas. Y cuando estamos mirando la historia en Lucas, dos seguidores de Jesús que en un momento determinado dijeron, vamos a decir a tal hora y tal día, si Dios no cumple lo que nos prometió, nos vamos a retirar. Y ese es el error de muchos de nosotros, que a veces queremos obligar a Dios a decirle, Señor, te doy hasta el martes. Es un ejemplo. Hay personas que dicen, hasta el martes te doy para que tú me bendigas, porque si no me bendices, a lo mejor soy de la iglesia incorrecta. O tal vez no es el pastor correcto y necesito irme a otra iglesia donde sí me bendigan. Y aquí miramos a dos hombres de Dios determinados a seguir a Jesús en sus 3 años de ministerio, viendo los milagros, cómo multiplicaron los peces, cómo caminó Jesús sobre el mar. Estaban mirando todas las maravillas de Jesús en un determinado tiempo, donde están hablando y caminando, pero no hacia el Señor. Estaban regresando en un cierto determinado tiempo en el que ellos dijeron, no cumplió Jesús sus promesas. Jesús murió y no resucitó. Y el error de muchos de nosotros es que no le creemos a Dios, no determinamos que Dios solamente está esperando a que nosotros entendamos que Dios ha estado siempre con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. Y cuando estamos mirando el tiempo de Dios, tenemos que conocer que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Amén. Lo importante de nuestras vidas no es lo que yo le pida a Dios, sino lo que Dios va a traer a mi vida. Porque si a veces yo le pido a Dios, Dios me lo puede dar, pero Dios sabe que me voy a equivocar, porque Dios me ama y me lo va a dar. Porque esos hombres determinaron en un cierto punto, el día que el Señor estaba siendo entregado, miraron la cronología de Dios. La hora tercera, la hora sexta, la hora novena dentro de la palabra de Dios en Mateo capítulo 27 nos habla de la cronología del sufrimiento de Jesucristo estando en la cruz. A la hora tercera estaba Jesús siendo enjuiciado, llevando a la cruz. A la hora sexta Jesús estaba en la cruz dando su vida por nosotros. Y dice que a la hora novena, que viene siendo la hora tercera para nosotros, recordemos que el horario de nosotros y el calendario judío cambia, pero la hora novena, según Mateo capítulo 27, viene siendo las 3 de la tarde de nosotros aquí, hora local. Entonces, literalmente Jesús muere a las 3 de la tarde y estos hombres determinan decir, bueno, si Jesús no resucita el domingo a las 3 días después, a las 3 de la tarde, nosotros partimos. ¿Por qué te digo determinadamente estos horarios? Porque la Biblia no nos
especifica la hora, pero te voy a llevar paso a paso para entender cuál es la cronología, el tiempo de Dios maravilloso. Y dice en la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si mira regresando en Lucas capítulo 24, la historia que hemos mirado toda esa semana pasada, Cleofas y otro discípulo deciden determinadamente terminar su tiempo en Jerusalén para regresar atrás, para decir, el Señor, estamos en Jerusalén y son las 3 de la tarde y no ha pasado nada. ¿Por qué me refiero exactamente a las 3 de la tarde? El horario, la hora novena que dice Mateo capítulo 27 en adelante, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La hora novena Jesús expiró. Dice que fue el último aliento de Jesús. A la hora novena, las 3 de la tarde para nosotros. Pero ellos dijeron, son ya los 3 días, en la hora novena, a las 3 de la tarde, es hora que partamos. Y ellos dos deciden regresar para atrás, pero en el camino se encuentran a un acompañante. Dice que van estos dos varones de Dios con un acompañante que les va a hacer una clase de preguntas muy interesantes. Y les pregunta, ¿por qué están tristes? Y lo miramos la semana pasada. Y era Jesús mismo el que estaba con ellos diciéndoles, ¿por qué están tristes? Y ellos, estamos tristes pero alegres porque vimos los milagros de Jesús, compartimos con Jesús, amábamos a Jesús, pero llegó un tiempo en el cual nos decepcionamos de Jesús porque no cumplió lo que prometió. Y Jesús en un tiempo de plática con ellos les dice, ¿de verdad eso sucedió? No me di cuenta. Dice, pues Cefa le dice, eres el único forastero que no lo sabe, porque todo el mundo lo sabe. Fue un hombre perfecto, que hizo maravillas, un hombre maravilloso, pero murió. Y no cumplió su promesa. Y Jesús hablando con ellos, y ellos sin reconocer que era Jesús, les dice, ¿eso sucedió? ¿De verdad? Y Jesús iba interactuando con ellos en el camino, transcurso, a regresar ellos a su pueblo. Y dice en Lucas capítulo 24, versículo 28, miren lo que dice. Llegando a la aldea donde iban, regresando de Jerusalén, llegaron a la aldea, ellos tal vez decepcionados. En el mismo tiempo que iban hablando con Jesús, que sin saber que era Jesús, porque pensaron que era un hombre común y corriente, dentro de los discípulos de Jesús, que también se unió a ellos, iba platicando con ellos, y Jesús les iba hablando, pero ellos no lo reconocían. Dice que llegaron los 3 a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos. Jesús en un determinado tiempo les dijo, wow, qué interesante plática, yo creo que ya me voy, gracias, me dio gusto conocerlos. Y Jesús hizo como que se iba. Y eso es algo impresionante para mí porque tengo mucho estudio sobre cada versículo de la palabra de Dios, pero te voy a llevar un ejemplo que sucede en nuestras vidas. ¿Por qué te lo doy como un ejemplo? Porque algo curioso me pasó en el campamento de varones ahora que estuvimos las semanas pasadas. Llevé unos invitados y varios de ellos sabían que estoy como pastor ministerial desde hace 30 años. Los invitados que llevé ya eran convertidos, ya habían sido bautizados. Pero en un momento determinado esas personas, estábamos en la cabaña y quisieron salir con uno de ellos. Y me dice, no, dice, voy a platicar con él afuera. Y me dice el joven que iba conmigo, me dice, oh pastor, dice, si quiere venir. Y yo dije, oh, claro que sí, yo te acompaño. Salieron los dos varones, estaban platicando. Mientras yo me estaba cambiando, dije, algo está sucediendo. Y sentí algo incómodo dentro de mí. Cuando yo abro la puerta, este varón le estaba hablando al joven que yo llevé y le estaba diciendo que si quería conocerle al Señor y que mañana iba a haber bautizos y que lo podía bautizar él. Y yo entré en la conversación y le dije, wow, le digo, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Se puede recibir al Señor 2 veces? ¿O se puede bautizar a una persona 2 veces? La confirmación del bautismo es eso, la confirmación de ser cristiano. Pero dice, es que no me acordaba de que él venía con usted, pastor. Pero sí lo sabía, pero al mismo tiempo estaba queriendo hacer algo que muchas veces nosotros cometemos el error, como el versículo 28. Creemos que Dios se va y regresa. Hay muchas iglesias que dicen que tú puedes recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero al mismo tiempo si cometes un pecado puedes perder la salvación.
Y como pastor ministerial dentro de la palabra de Dios, he enseñado que la salvación no se pierde. Cuando nosotros recibimos, según Romanos 10:9, que si confesamos a Jesús como Señor y Salvador, Él viene a nuestra vida, y Jesús, el Espíritu Santo, está en nuestra vida, no es un espíritu que va a entrar y que va a salir cuando Él quiere. Cuando hace la expresión del versículo 28 que dice, que le dice a los dos varones, e hizo como que se iba. Muchas veces el error es de nosotros, pensando que tenemos un Espíritu Santo que está conmigo y de repente no. Estoy pecando y tal vez en ese momento no está Dios porque Dios se alejó de mí. No es así. Dios permaneció con estos dos varones en todo tiempo durante 12 kilómetros, porque dice que eran diferentes a varios estadios para llegar hasta su destino. Y Jesús hizo como que se iba. Pero miren la palabra que dice Jesús, e hizo. Nunca dijo que se fue. Muchos de nosotros entendemos que Jesús viene a mi vida, y cuando yo peco, recordemos lo de la uvita, que lo he enseñado varias veces, que vamos al mercado y tomamos una uvita, ya pequé y salió el Espíritu, me arrepiento y entra el Espíritu. El Espíritu Santo no es un juguete, no es un juego que va a estar con nosotros entrando y saliendo. El Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo, aun cuando nosotros determinamos pecar o estamos haciendo algo malo, el Espíritu nos redarguye para que no hagamos el pecado. Amén. El versículo 29, dentro de lo que Jesús está haciendo con ellos, dice, mas ellos, miren aquí es algo interesante, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando estaba hablando sobre la cronología de Dios, el tiempo de Dios, recordemos que la hora tercera, la sexta y la novena dentro de la crucifixión de Jesús, ellos determinaron decir, si Jesús murió a la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde, el día de la resurrección, que posteriormente ellos pensaron que iba a resucitar y no lo miraron, porque miramos de que estaba platicando los dos varones de Dios diciendo, oye, pero no ha resucitado Jesús. Pero recuerdas que unas mujeres nos dijeron, una María Magdalena, que habían visto ángeles en la tumba y que habían visto ángeles y que le dijeron que Jesús vivía, y no le creímos. Pero ellos seguían vendados, pero dentro de sí observaron algo, dijeron, no podemos dejar a este hombre. Ellos no sabían que era Jesús. Cleofas y el otro discípulo no sabían que era Jesús. Por eso el versículo 29 de Lucas 24 dice, mas ellos le obligaron, le invitaron, le dijeron, ¿sabes qué? Es muy tarde. Está oscureciendo, y si miras al terminar el versículo dice, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Se dice que la hora declinada del sol viene siendo las 6 de la tarde. Entonces, mirando la cronología de Dios, si eran las 6 de la tarde cuando están diciéndole esto a Jesús, están platicando ellos 3 horas antes, que era el transcurso del camino de Jerusalén al destino donde ellos estaban, eran las 3 de la tarde. Entonces, cronológicamente, Dios nos habla por medio de las palabras de los profetas, de los historiadores, de las personas con las que Jesús habló. Y aquí estamos mirando que la hora declinada, dice el versículo 29, eran las 6 de la tarde. Pero ellos determinaron decir 3 días antes, dijeron, si Jesús resucita en 3 días a las 3 de la tarde, nosotros seguimos adelante. Pero si Jesús no resucita exactamente el día que Él nos dijo, al minuto exacto de las 3 de la tarde, de la hora novena, según Mateo capítulo 27, nosotros nos retiramos. Es el error de muchos de nosotros como Cleofas, de que determinamos a decirle al Señor, Señor, si tú me bendices, yo me quedo. Si tú me sanas, yo me quedo. Si tú me vas a dar lo que necesito, me quedo. Y a veces somos como Cleofas, determinando decir, tal día, tal hora, yo quiero que me des esto. Dios no obra así. Dios nos ama, y dice Dios, por eso dice la palabra de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Cuando miramos el tiempo de Dios en el versículo 29, algo sucedió también aquí maravilloso, que muchos de nosotros hemos experimentado, y si no lo has experimentado, te invito a que lo hagas. Mira, algo maravilloso que ellos miraron dentro de su tristeza, de su preocupación y del amor que sentían también a Jesús. No querían dejar desprotegido a este hombre. Todavía no sabían que era Jesús.
El versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Qué hermoso es convivir, ¿verdad? Todos hemos convivido de cierta manera con alguien, pero muchas veces no sabemos que la convivencia produce bendición. A veces sin saberlo, y los ojos de nosotros ni tan siquiera sabemos que una reunión pequeña, un convivio, hasta un café, hemos estado en cafés y me dicen, wow, qué lindo se siente estar conviviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Si vas conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 2, es la palabra de Dios hablando de Lucas 24, 29, donde dice 2, Hebreos 13, 2, dice, no os olvidéis de la ¿qué? Hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Cleofas, dentro de su humanidad, él sabía que no podía dejar desprotegido a este varón, sin saber que era Jesús. Por eso Hebreos, el apóstol Pablo, que miramos, que está diciendo que la hospitalidad trae una gran bendición, sin saberlo, porque los ojos de Cleofas y del otro discípulo estaban vendados, estaban cegados. No sabían que estaban hospedando un ángel. Qué maravilloso tener a Jesús en la casa. Eso es hermoso. Imagínense que de repente estás comiendo con una persona y volteas y wow, es Jesús. Y no te habías dado cuenta. Durante 3 horas, durante todo el camino, estuvimos platicando, estuvimos dialogando. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas hoy en día. La gente de hoy en día no se da el gusto de estar en un lugar, porque está preocupada como estos 2 varones que iban agradecidos con Dios por lo que Dios había hecho, los milagros que había hecho, pero al mismo tiempo se empezaban a criticar, a preocupar, a decir, pero es que lo arrestaron, mira, lo crucificaron. Pero al mismo tiempo queremos convivir. Y a veces nosotros estamos conviviendo, y yo siempre he dicho, siempre cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir. Sí, a veces llega a pasar, tenemos un problema a la mañana, ¿eh? Que no falta que alguien que toque a nuestra puerta, o el perro ladre, o alguien no se quiso levantar, o no hubo la ropa que yo quería, algo llega a pasar, pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a estar con Cristo, porque venimos a reunirnos, y dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, nosotros somos huéspedes de este lugar. Nosotros somos huéspedes en este lugar maravilloso que es la presencia de Dios. Nosotros somos huéspedes y sin querer, nosotros sin saberlo, estamos hospedando ángeles. Está la presencia de Dios, estamos conviviendo al mismo tiempo un grupo. No importa la cantidad, siempre la gente quiere ver multitudes para sentir la presencia de Dios. Lo que se necesita es solamente abrir o cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios. Amén. Hay gente que necesita ver para sentir a Dios. Si veo algo grande, está Dios. Si me proveen lo que yo quiero, voy a ir porque está Dios. No, así no es Dios. Dios es de que si me da lo que yo quiero, lo que no quiere Dios que lo voy a recibir, yo tengo que estar en ese lugar, porque yo voy a recibir algo de parte de Dios. Tal vez no sea lo que yo pedí. Amén. Pero voy a recibir algo. Y estos 2 varones experimentan dentro de la convivencia en su casa algo maravilloso. Algo sucedió en esa convivencia con Cleofas, que es algo que abre los ojos de ellos 2 y le abre los ojos al mundo. Y a veces nosotros, esta es la experiencia que yo te llevo dentro de la cronología, dentro del conocimiento de la teología bíblica, que muchas veces hemos realizado algo en nuestras casas y no nos hemos dado cuenta. Algo sucedió. Mira, regresa conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 30. Dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31. Entonces, miren aquí donde viene, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció ¿de qué? De su vista. Algo pasó. No lo reconocieron en el camino a Emaús. No lo reconocieron cuando les dijo que iba a resucitar, ni las 3 horas de camino, los 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Pero en un momento sentados a las mesas, por eso es lo maravilloso de lo que te quiero explicar hoy en día, que Dios nos va a hablar y no nos habla de la misma manera a todos. Pero este ejemplo nos lleva a entender algo maravilloso que Jesús les había dicho
para que recordaran y lo reconocieran. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cómo fueron abiertos los ojos si estaban comiendo con Jesús? Porque ya Lucas nos lo había dicho 2 capítulos antes. Si vas conmigo a Lucas capítulo 22, por favor. El tiempo determinado, un día antes del arresto de Jesús, Jesús determina tener lo que nosotros conocemos la última cena con sus discípulos. Los discípulos a los cuales Él les instruía la palabra de Dios para que le conocieran, para que conocieran el reino de Dios y determinar a Jesús que tenía que morir, iba a resucitar. Y estando a la mesa con los discípulos, Lucas 22, 19 dice así, y tomó ¿el qué? El pan, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. A veces nosotros venimos a la casa de Dios y se nos olvida que una palabra, tal vez no fue la misma palabra que usó Dios conmigo como con uno de nosotros. Pero Dios usó una palabra específica para que nosotros recordáramos que Dios está con nosotros. Estaba con los discípulos y les estaba recordando que en la partición del pan estaba enmemorando su cuerpo de Jesús, siendo entregado en la cruz por el mundo. Y no solamente se lo dijo a sus discípulos. Mira conmigo en Juan capítulo 6, versículo 49 en adelante. No solamente a los discípulos, sino uno lo recuerda en la historia. La gran diferencia de lo que viene siendo un pan literal y lo que viene siendo Jesús, el pan de vida. Dice Juan capítulo 6, versículo 49. Vuestros padres comían el maná en el desierto y ¿qué? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 51. Miren lo que dice Jesús aquí. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, ¿por qué? Por vida del mundo. El momento en el que Cleofas estaba comiendo con Jesús, como muchos de nosotros, venimos a un ministerio, tal vez que a mí me han dicho, es un ministerio pequeño, es un ministerio grandísimo. Porque no estamos hablando de un ministerio, estamos hablando de una relación con Cristo Jesús. Un ministerio en el cual nosotros no tenemos una religión, porque a mí siempre me hacen esa pregunta y yo siempre les he enfatizado cuando me preguntan, pastor, ¿qué religión es a la que usted va? Les digo, yo no tengo ninguna religión. A donde nosotros nos reunimos es una relación con Cristo Jesús. Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Cristo Jesús. Pero si me estás preguntando dónde nos reunimos en una iglesia llamada Calvario, comunidad cristiana, y tenemos un ministerio en inglés y español. Pero si me preguntas cuál es la religión que tengo, nosotros no tenemos una religión. Cristo no vino a traer religión. La religión la pone el hombre, dividiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para un beneficio propio. Nosotros tenemos que tener una relación. Por eso dice el versículo 49 que ese fue el error del pueblo de Dios en Israel. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Porque muchas veces llegamos a la iglesia y queremos alimentarnos de la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Pero a veces los pastores no determinan que tiene que ser Dios hablando y no el pastor. Amén. A veces los pastores hablan sobre sus experiencias, sus vidas, sus logros, sus hazañas, y olvidamos lo más maravilloso y precioso, que es la presencia de Dios. Tenemos que hablar de Jesucristo. Jesucristo es el tema central en cada mensaje que nosotros tenemos que recibirlo. Por eso dice que murieron, en el versículo 49, murieron, porque solamente querían maná del cielo. Y tenemos hambre, y ahí va Moisés y golpea la roca y les da de beber. Porque era solamente quiero. Y no es Señor, te quiero dar. Nosotros venimos aquí para darle la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es a lo que nosotros venimos, a darle gloria a Dios. Por eso muchos mueren espiritualmente, físicamente están muriendo. Porque solamente quieren el maná que solamente provea del cielo y no se fijan en lo espiritual. Ayer precisamente estábamos orando por este varón en el hospital y me decía, Oscar, es que yo no sabía que yo venía por un derrame que me había dado. Y le digo, wow. Yo creo que en la anestesia que tenía no se dio cuenta, porque el varón con el que fue conmigo me dice, pero te cortaron tu pierna. Él no se había dado cuenta, o tal vez estaba en shock, o no sé qué había pasado, pero volteó y dice, con una sonrisa, sí, me quitaron mi pierna.
porque me dijeron, ¿te cortamos la pierna o te vas a morir? Y tuvimos una plática de casi 1 hora con él, estábamos orando, platicando, y él decía, es que yo no me quiero morir. Yo amo a Dios, yo amo mi vida, y yo estaba, qué bueno que busca de Dios. Yo sé que Dios va a bendecir a ese varón, ¿verdad? Porque aunque entremos cojos, mancos y tuertos, pero entraremos al reino de Dios, amén. Eso es lo que Dios busca, un corazón dispuesto. Yo lo veía a él con una sonrisa y dije, no se da cuenta tal vez que no tiene una pierna. Yo sí me quedé en shock también cuando lo vi, dije, no tiene una pierna. Y él no lo asimilaba. Y él estaba con una sonrisa y yo, me contagió su alegría de él porque yo quería orar por él, pero al mismo tiempo hacía bromas, como diciendo, sí, lo bueno que ya no voy a jugar soccer. Y yo estaba, wow, está haciendo chiste de su propio cuerpo. Pero él decía, lo tengo que hacer para sentirme bien. Porque me alimento de Dios y no quiero que me consuma la agonía, la preocupación, Oscar, necesito sentirme vivo. Gracias por venir, porque Calvario les importo, es miembro de nuestra iglesia. Y eso es hermoso, convivir con ese tiempo de personas. Entonces aquí viene Jesús en el versículo 50, dice, este es el pan que desciende del cielo. Es el mismo, las bendiciones van a venir. Hay gente que me dice, pastor, pero es que todavía no tengo lo que necesito para acercarme a Dios. Pero ¿qué necesitas más que tus pies? Necesitas solamente venir, a veces hasta caminando. Si no te vas a venir caminando, te va a traer en silla de ruedas, pero vas a venir. Necesitamos venir con un corazón dispuesto, amén. Amén. Dice el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, ¿no qué? No muera. Nosotros no vamos a morir, porque ya tenemos una promesa de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas? Amén. Amén. Tenemos una promesa de Dios. Y dice que aunque mueras, vivirás. Y nosotros tarde o temprano tal vez nos va a levantar el Señor entre los muertos. Pero dice el Señor, vendré por los muertos primero, los muertos en Cristo. Y después por los que hayan quedado. A final de cuentas nosotros vamos a ganar, amén. Esa es la gran bendición, ese es el propósito de Dios para que nosotros entendamos. Por eso los ojos de Cleofas le fueron abiertos, porque en el momento en el que partieron el pan, y a veces yo sé que mucha gente ha dicho, no lo había pensado, pero a veces cuando estoy en el cafecito, estoy mojando mi pan con el cafecito, me voy a acordar. Y yo lo recuerdo siempre. Siempre que a veces no tomo ya café, ¿verdad? Pero cuando como el pan, recuerdo, Señor, gracias, porque tú nos bendices. Y es una buena forma de aprender a orar, de dar gracias a Dios. A veces se nos olvida dar gracias a Dios. Yo le estaba recordando en la cena con Cleofas y el otro discípulo el agradecimiento, porque estaban celebrando un día antes de ser arrestado Jesús, que él iba a ser crucificado y resucitaría. Y al día que se le presenta a Cleofas y están cenando en la mesa, los ojos de ellos fueron abiertos, porque cuando abrió, partió el pan Jesús y les dio de comer, dijeron, wow, es Jesús. El tiempo que perdí. ¿Qué tiempo tan valioso perdí desde Jerusalén hasta la aldea? Tal vez diciendo cosas que no debería de haber dicho. Y a veces así está nuestra vida. Caminamos en sentido contrario, vamos en sentido hacia el mundo en vez de acercarnos a Cristo, quejándonos, preocupándonos por lo que va a pasar. Cuando dice Jesús, yo estoy contigo. Yo te estoy cuidando, yo te estoy preguntando qué te preocupa y tú todavía te sigues quejando. ¿Y por qué estás triste? Y nosotros seguimos, Señor, pero es que esto y lo otro. Y no sentimos, se nos olvida que tenemos un Dios que nos ama, que está 24 horas, Jesús. Jesús, en el momento que resucita, empieza a aparecerse y dice que más adelante estuvo 40 días con los discípulos, convivió con los discípulos. Después de resucitar Jesús, convivió con los discípulos. Vamos a mirarlo más adelante. Aquí nos enfocamos en lo que está pasando en una pequeña aldea, con 2 varones de Dios que estaban tristes, preocupados, porque pensaron que Jesús los había olvidado. A veces nos llega a pasar eso. Tal vez Jesús ya me olvidó. Tal vez el mundo tiene más poder. Pero si Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. De Él es todo esto. ¿Quién me debería de preocupar? ¿Qué decisión más grande tiene un presidente, un gobernador, un funcionario, el hombre más rico del mundo? ¿Quién tiene más poder si el que creó todo fue Jesús, Dios Todopoderoso? Amén. A Él le servimos, a Él le vivimos y por Él tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que vivir por Cristo, para Cristo, porque dice el versículo 51, ya para terminar, dice, yo soy el pan vivo
Yo soy el pan vivo. No soy un pan que ha muerto y que no resucitó. A veces no sé si te ha tocado cuando comes pancito que está duro. ¿Sí les ha tocado? Que agarras un pan y dices, ¡ay, está duro! ¿Sabes qué se hace con ese pan cuando lo metes al cafecito? Se hace blando. Un pan vivo. Nosotros tenemos la alternativa de tener un Dios vivo, un Dios muerto. De nosotros depende tener un Dios que está duro todo el tiempo, y así está nuestro corazón creyendo que no va a pasar nada, que todo es malo, que toda la gente es mala. Yo siempre he dicho a mi familia, no se preocupen, hay gente en el mundo, dice Dios que hay hijos de luz y hay hijos de oscuridad. Nosotros tenemos que caminar hacia la luz. A veces tenemos que pasar por un desierto, Dios nos va a hacer pasar por un desierto, pero dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros en ese desierto, amén. Todos vamos a pasar esas pruebas. Y en el mundo, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes. Miren qué hermoso, no te preocupes, yo estoy con vosotros. Y si Jesús resistió a Satanás y lo venció a Satanás, y Él está conmigo, ¿qué contra mí? ¿Qué contra nosotros? Amén. Tenemos que usar la palabra de Dios con un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Di conmigo, tengo un Dios vivo. Tengo un Dios vivo. Di una vez más, tengo un Dios vivo. Tengo un Dios vivo. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar el tiempo porque es el tiempo de Dios. Amén. Creámosle a Dios sus promesas. Su palabra es viva y eficaz. Démosle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará. Padre Santo y bueno, gracias te damos, mi Dios Todopoderoso. Gracias porque tú, Señor, nos has enseñado una vez más que no hemos estado solos. Tú has estado con nosotros todo el tiempo desde que nos diste aliento de vida, Señor. Has permanecido en nuestras vidas, nos has dado, Señor, lo que hemos necesitado. Te damos gloria, te damos honra, Padre Santo, porque hoy reconocemos, Señor, que no hemos estado solos. Tú has estado en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, nos acompaña, Señor, en esas noches de oscuridad, Padre Santo. Ha habido problemas, Señor, pero, Señor, sabemos que tú estás obrando en esos problemas. Ha habido enfermedades, pero sabemos que tú estás sanando a los enfermos, Señor. Tú sanas nuestras vidas, Señor. Ha habido dificultades, Señor, pero sabemos que tú estás obrando, Señor, porque tú eres nuestro Dios, somos tus hijos. Nosotros podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu poder, podemos sentir tu amor, porque tu Espíritu Santo es vivo, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el pan de vida, Señor. Tú estás vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Tú nos llenas nuestro Espíritu Santo, mi Dios. Ahora, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo amanecer. Reconocemos cada día más de ti. Queremos aprender, Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestra mente, usa nuestros labios, Señor, para que podamos compartir, Señor, las palabras maravillosas, Señor, que tú trajiste, Señor, a estos discípulos. Como tú les hablaste, Señor, que no tendría que haber tristeza, que no tendría que haber preocupación, porque tú tienes control de todo, Señor. Hay gente afuera que se está perdiendo, Señor. Hay hogares que se están destruyendo. Hay matrimonios que se están destruyendo, Señor. Hay familias, Señor. Hay tanta gente que se está perdiendo, mi Dios. Usa nuestras vidas para poder llevar este mensaje de amor y de esperanza para todas esas personas que necesitan, Señor, de ti. Úsanos, Señor, de la cabeza a los pies. Los ponemos en tus manos. Que este ministerio, Señor, siga siendo de bendición para todo aquel, Señor, que necesita conocerte más. Gracias, Padre Santo, por usar mi vida en este ministerio. Te pido, Señor Jesús, que seas tú siempre hablando por mi vida, Señor, para que sea tu palabra viva y eficaz, Señor, ministrando mi vida y ministrando al ministerio, Señor. Gracias por Iglesia Calvario, nuestros pastores, Señor, que tú los sigas usando, Señor. Que las obras que se estén haciendo aquí en la tierra sean para glorificar tu nombre, mi Dios. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Nos miramos el miércoles, primeramente Dios, y continuamos con el estudio del mensaje. Vamos a pasar a nuestros bautizos porque tenemos bastantes bautizos, así que pues gócense en la presencia de Dios. Vamos a tener más anuncios en las redes sociales y yo luego les voy a dar los flyers. Amén. Saluda a tu hermano que está a un lado. Dios les bendiga y nos miramos el miércoles.